Hoy te traemos las historias más increíbles del cine, desde actores que se transformaron hasta aquellos que enfrentaron sus miedos. Vamos a ver lo que está increíble. Colin Farrell. El actor irlandés lucía tan irreconocible en su interpretación del Pingüino en la más reciente película de Batman que muchos espectadores no sabían que era él quien estaba debajo de las prótesis mientras veían la película. A todas estas, su transformación sigue siendo igual de impactante en la recién estrenada serie donde interpretó nuevamente a Oswald Cobblepot, uno de los villanos más temibles del mundo criminal de Ciudad Gótica. La sorprendente metamorfosis fue obra del aclamado maquillador Michael Marino y su equipo, quienes enfrentaron un enorme desafío técnico y artístico para crear un traje que capturara la esencia del pingüino, pero sin hacerlo caricaturesco como ocurre en otras producciones de ese tipo. El experto en maquillaje explicó que desarrollaron una nueva silicona con variaciones en densidad y grosor para imitar la piel humana, e incluso cuando Colin tenía varias capas de maquillaje en su rostro, estas se movían de forma realista junto a sus expresiones faciales. El resultado ha sido ampliamente elogiado, ya que la versión del pingüino de Farrell no solo convence, sino que parece un personaje real y lleno de matices nunca explorados en esta producción de Batman. Sin embargo, el proceso no fue sencillo, debido a que necesitó pasar hasta 4 horas diarias en la silla de maquillaje para que las prótesis cobraran vida. Y a esto todavía falta sumarle el pesado y voluminoso traje, al que terminó odiando por su incomodidad. De todas maneras, su fantástica actuación fue elogiada por los fans de los cómics y fue confirmado que volverá a interpretar al pingüino en la próxima película de Batman. Margot Robbie. La diseñadora de maquillaje y peluquería Jenny Shirker ganó un Oscar por su trabajo en Elizabeth I, la película de 1998, donde Cate Blanchett dio vida a la reina Elizabeth I de Inglaterra. Exactamente 20 años después, le ofrecieron el trabajo de maquilladora para Mary Queen of Scots, el film que narra la rivalidad entre la monarca inglesa y su prima María Estuardo. En un comienzo, dudó aceptar el trabajo porque ya había realizado el maquillaje del mismo personaje, pero muy pronto el proyecto se convirtió en una oportunidad de mostrar una faceta diferente de la monarca, esta vez interpretada por Margot Robbie. Para reflejar la viruela que afectó a Elizabeth I durante su vida, la estrella australiana se sometió a un meticuloso proceso de maquillaje que implicó añadir forúnculos alrededor de sus labios y cejas. Otro cambio clave fue agregarle una prótesis de nariz, porque la maquilladora pensó que el perfil natural de Margot no encajaba del todo con la apariencia histórica de la reina. El cabello también jugó un papel esencial. Con 2 personajes pelirrojos en la película, Jenny Shirker optó por un tono rojo más oscuro y profundo para Elizabeth, que contrastara visualmente con el color más brillante de María Estuardo. Por ese motivo, la australiana usó múltiples pelucas a lo largo de la filmación, cuyos diseños destacaban su esplendor como reina, pero también la pérdida de su cabello natural por culpa de la enfermedad que la afectó toda su vida. Si bien los looks más complejos requerían hasta 3 horas diarias en la silla de maquillaje, Margot Robbie enfrentó el proceso con profesionalismo y paciencia, dando como resultado que recibieran nominaciones al premio del Sindicato de Actores y al BAFTA por su impecable actuación. Jared Leto. Desde el lanzamiento del tráiler de la casa Gucci, la impresionante transformación de ese actor en el excéntrico Paolo Gucci se convirtió en uno de los temas más comentados en el cine. Eso se debe a que pasa de ser una persona esbelta y de cabello largo a encarnar a un diseñador regordete y calvo. Fue una hazaña que dejó boquiabiertos a los fanáticos y críticos por igual. El visionario detrás de esta metamorfosis fue el maquillador y diseñador de prótesis Goran Lundstrom, quien tuvo la titánica tarea de crear el nuevo aspecto de Jared en apenas 3 semanas. Lo más sorprendente es que nunca conoció al intérprete de Paolo Gucci durante la fase inicial, y tan solo se limitó a trabajar con su escáner 3D y referencias visuales, sin saber con exactitud el tono de piel ni la forma exacta de su línea del cabello. Con fotos y videos como únicas herramientas, Lundstrom diseñó un complejo sistema de prótesis compuestos por una calva de 3 piezas, que se unían cuidadosamente en medio de la frente de Jared, mientras que una peluca gruesa cubría la parte superior. Al mismo tiempo, el proceso de aplicación es tan meticuloso que la tarea de cubrir su cabello requería 1 hora y media. También es curioso que para perfeccionar el look de Jared, sugirió utilizar su propio bigote. Otro aspecto interesante sobre la producción de la película es que el artista recibía el maquillaje fuera del set y llegaba a la filmación completamente transformado en Paolo Gucci, siendo esta una muestra más de su actuación del método y su compromiso inquebrantable con sus personajes. Jessica Chastain. Tammy Faye Bakker fue una televangelista cuya apariencia extravagante la diferenciaba del estereotipo de la mujer cristiana promedio, pues usaba pestañas con rímel extremo, sombras de ojos brillantes, labios intensos, pelucas llamativas y un guardarropa cargado de pieles y estampados de animales. Cuando llegó el turno de Jessica Chastain de encarnar a la televangelista en la película del 2011 Los ojos de Tammy Faye, debió someterse a una increíble transformación física que abarcó 4 décadas de la vida de la icónica figura.
Ese proceso demandó entre 4 y 7 horas de maquillaje diarias, pelucas y prótesis cuidadosamente aplicadas, pero aún más destacable es que el artista se comprometió a usar el mismo maquillaje barato que la verdadera Tammy compraba en farmacias o mercados de pulgas, en lugar de usar productos profesionales que no dañaran su piel. Considerando que ambas tienen rostros muy diferentes, le añadieron prótesis para realzar sus mejillas, alisar su hoyuelo en la barbilla, levantar ligeramente su nariz y redefinir la línea de sus labios. Sin embargo, es necesario destacar que el objetivo no era convertir a Jessica en una caricatura de Tammy, porque el resultado distraería a la audiencia de la verdadera historia del largometraje. El cabello también fue una pieza clave en la transformación, así que usó hasta 10 pelucas que abarcaron 40 años de vida y que cuentan su propia historia de evolución y excesos. Con cada detalle, la estrella y su equipo de maquilladores lograron encapsular la esencia de Tammy Faye Bakker de una manera fiel a la que la persona fue en vida, y como recompensa a su labor, recibieron el Oscar a Mejor Actriz y Mejor Maquillaje. Lily James. Pamela Anderson marcó una era en redefinir los estándares de belleza con su estilo de cejas ultra finas, labios perfectamente perfilados y su voluminoso cabello rubio, que evocaba el glamour de estrellas del pasado como Marilyn Monroe. Cuando llegó la hora de llevar su vida a la pantalla en la serie Pam and Tommy, la actriz Lily James atravesó una metamorfosis que la dejó irreconocible. Lo primero a considerar es que la estrella inglesa no se parece en nada a la protagonista de Baywatch. Por esa razón, el trabajo de equipo de maquillaje implicó ocultar su cabello castaño natural con una peluca rubia, dentadura postiza para replicar la sonrisa, lentes de contacto azules y un elaborado chaleco protésico que moldeaba su busto en la forma de la inconfundible figura de Pamela. Un detalle particularmente innovador fue la prótesis de la frente, diseñada para cubrir las gruesas cejas naturales de Lily y para mover ligeramente su línea del cabello, con tal de que sus proporciones faciales coincidieran con las de su personaje. Además, el chaleco protésico del pecho requirió innumerables pruebas, hasta que finalmente dieron con una forma perfecta que replicaba las curvas de Pamela a la perfección. Robin Williams. Papá por siempre es un clásico que, además de servir como una muestra del inigualable carisma y talento cómico de este actor, también tuvo un extraordinario trabajo de transformación física que llevó el arte del maquillaje y las prótesis a un nivel completamente nuevo. Tan pronto inició la producción, lo primero en completar fue el traje del cuerpo entero que agregaba volumen a la figura de Robin, para reflejar la forma de una mujer entrada en años. Después fue turno del vestuario al estilo conservador propio de una anciana de más de 70 años, y por supuesto no puede faltar el maquillaje y la máscara que completaron la metamorfosis de hombre a mujer. Empleando varias piezas de látex, crearon una máscara que era ensamblada en el rostro del actor con una precisión quirúrgica. Además, esta prótesis tenía una segunda tarea esencial: permitir que las expresiones faciales de Robin fluyeran de manera natural, sin perder un ápice de su habilidad para transmitir emociones y humor a través de cada gesto. Por suerte, el titánico esfuerzo valió la pena cuando Papá por siempre se convirtió en una de las películas más queridas del legendario comediante, y como no podría ser de otra forma, fue recompensada con el premio Oscar a Mejor Maquillaje en 1994. Michael Keaton. Cuando Tim Burton asumió la dirección de Beetlejuice, tenía una idea muy clara de cuál sería el aspecto de los personajes, así que dibujó cada uno de ellos y se los mostró al equipo de maquillaje y vestuario para que diseñaran exactamente lo que él tenía en mente. 36 años después del estreno de la primera película, gran parte del elenco original retomó sus roles para la secuela, incluyendo a Michael Keaton, quien una vez más volvió a vestir el icónico traje de rayas del personaje principal. La buena noticia es que, a diferencia de otros actores que deben pasar incontables horas recibiendo el maquillaje y vestuario, él necesitó solo 35 minutos para completar el aspecto de Beetlejuice. Según uno de los maquilladores, también fue de gran ayuda que la apariencia física del actor no cambió mucho en los casi 40 años que transcurrieron entre ambas producciones. Esto ayudó a que el aspecto de Beetlejuice en la secuela fuera lo más parecido al original, con la pintura blanca arrugada de la cara, la textura verde como el moho y sus pelucas manteniendo el mismo aspecto que lució en la primera película de 1988. Elizabeth Debicki. Dar vida a una figura icónica como la princesa Diana es un desafío monumental, causante de que esta actriz declarara que su labor en las últimas 2 temporadas de The Crown fue tanto un honor como una responsabilidad. Cada detalle, desde los inconfundibles ojos de Lady Di hasta su emblemático estilo, fue meticulosamente recreado para capturar la esencia de la mujer que marcó una era. Según Kate Hall, encargada del peinado y maquillaje de la serie, el nivel de precisión alcanzado en esa temporada requirió más de 30 horas de trabajo solo para transformar a Elizabeth en el personaje. A la par, la experta en maquillaje declaró que el enfoque de la última temporada era mostrar a una Diana más relajada y vulnerable, en contraste con su imagen pública. Para ello peinaron la peluca con una raya central, aplicaron spray salino para el efecto después de nadar en las escenas de vacaciones y suavizaron el volumen del cabello. En cuanto al maquillaje, optaron por un estilo minimalista, destacando el bronceado profundo y saludable con un delineado de ojos que enfatizara los ojos redondeados de Diana, en lugar de una forma felina natural de Elizabeth. El vestuario también fue recreado con una precisión milimétrica, siendo el famoso vestido de la venganza el más complicado de lograr. Para conseguir la silueta del traje usado por Diana en 1994,
Cuando el príncipe Carlos reveló que le fue infiel durante su matrimonio, el departamento de vestuario dedicó innumerables horas de trabajo con tal de asegurarse de que ese momento tan significativo en la vida de Lady Di fuera inmortalizado en la pantalla con la grandeza que se merece. El resultado fue una transformación tan poderosa que Elizabeth Debicki ganó el premio Emmy y el Globo de Oro por su interpretación tan humana y compleja de la princesa que marcó una era. Ana de Armas. Desde el momento que anunciaron la elección de la actriz cubana para la película Rubia basada en la vida de Marilyn Monroe, surgieron críticas y escepticismo, especialmente porque Ana es morena natural y tiene un físico marcadamente diferente al de la estrella de la era dorada de Hollywood. Sin embargo, la familia de esta última respaldó su elección, así que el equipo creativo de la película asumió la monumental tarea de transformar a Ana en Marilyn, logrando un resultado que dejó al público sin aliento. Cuando comenzaron a circular las imágenes de la filmación y el tráiler oficial, las dudas iniciales se transformaron en aplausos, e incluso los más críticos quedaron impresionados por el nivel de detalles de su metamorfosis. Para encarnar la esencia de la protagonista de Los Caballeros las prefieren rubias, de Armas trabajó con un profesor de dialecto y un coreógrafo, pero lo que verdaderamente hizo increíble la ilusión fue la combinación de peinado, maquillaje y vestuario. Uno de los aspectos más desafiantes fue recrear el emblemático cabello rubio platinado de Monroe. Ana no podía teñirse el pelo debido a otros proyectos, además de que la textura de su cabello con ondas sueltas no coincidía con la melena rubia de Marilyn, que era más gruesa y con rizos. Después de 150 horas de trabajo, el equipo creó un juego de pelucas hecha a mano que imitaron el cabello con una perfección más que impresionante. Otro detalle crucial fue el color de los ojos, debido a que Ana tiene ojos color avellana, mientras que Monroe lucía un azul profundo. Para la transformación, usó lentes de contacto azules y acentuaron el parecido con pestañas estratégicamente colocadas para alterar la forma de los ojos. El maquillaje también jugó un papel esencial en esta metamorfosis. Desde el inicio, el equipo descubrió que Ana tenía una piel muy sensible, lo cual llevó a buscar productos específicos que respetaran su piel y que al mismo tiempo recrearan el brillo característico de Marilyn. Luego de una larga búsqueda, usaron productos como Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter, un iluminador que resultó ser perfecto para captar la esencia radiante de Marilyn en la pantalla. Charlize Theron. La capacidad de transformación de la estrella sudafricana ha dejado el mundo del cine sin aliento una y otra vez. Desde adoptar una dentadura postiza para encarnar a la asesina Eileen Wuornos en Monster, hasta consumir incontables cantidades de comida chatarra para ganar 15 kilos en Tully, Charlize se ha consolidado como una auténtica actriz camaleónica en la pantalla. Pero su impresionante metamorfosis en Bombshell llevó su talento a otro nivel gracias al legendario diseñador de prótesis Kazuhiro. El experto dedicó 7 horas semanales a crear un total de 8 prótesis faciales para que se convirtiera en la ex presentadora de Fox News, Megyn Kelly. Desde los párpados hasta la mandíbula, cada detalle fue diseñado con precisión quirúrgica gracias a un análisis de fotografías tanto de Theron como de Kelly. Lo primero a destacar es que ambas tienen apariencias muy diferentes, con la periodista exhibiendo párpados prominentes, una nariz ligeramente más ancha y una mandíbula cuadrada, mientras que la sudafricana tiene líneas más suaves y ojos más grandes. Las prótesis incluyeron piezas para la mandíbula, los párpados, la barbilla y hasta un dispositivo especial para ensanchar los orificios nasales, creado a partir de un molde interno de la nariz de la actriz. Por otro lado, el maquillaje añadió contornos intensos y pestañas personalizadas, e inclusive necesitó lentes de contacto azul oscuro para replicar su mirada penetrante. El resultado fue tan asombroso que desde el primer momento que Charlize apareció en el set de filmación, el director Jay Roach quedó encantado con la metamorfosis lograda por Kazuhiro y su equipo, quienes fueron galardonados con el Oscar a Mejor Maquillaje. Cailee Spaeny. El libro de memorias Elvis y yo, escrito por Priscilla Presley, ofrece una fascinante descripción de su vida junto al rey del rock and roll desde el momento en que se conocieron en Alemania a finales de los 50 hasta su separación en 1972. De la mano de la directora Sofía Coppola, la trama cubre un periodo de más de 10 años con la joven actriz Cailee Spaeny interpretando a Priscilla Bullough, quien pasa de ser una joven ingenua a una mujer sofisticada moldeada bajo la influencia de Elvis. La narrativa visual enfatiza cómo el músico dictó los gustos estéticos de su pareja, obligándolo a usar cabello negro azabache, delineador de ojos intensos y vestidos diseñados para complacerlo. Esto significa que a lo largo del film la vemos deshacerse de su aspecto de chica de secundaria a usar vestidos elegantes durante el periodo de ambos en Las Vegas, hasta el peinado y maquillaje llenos de glamour característicos de los años 70 cuando comienza a reclamar su independencia. Para una actriz con tan limitada experiencia en el cine, ese papel fue un verdadero desafío, debido a que su actuación está cargada de matices visuales para ejemplificar cada etapa en la vida de la esposa del rey. En total, necesitó más de 120 trajes durante la filmación, incluyendo el famoso vestido de novia Chanel, que fue recreado hasta el más mínimo detalle. Pero lo más desafiante fue que el cronograma de filmación, limitado a solo 30 días, significó que Kelly llevaba 5 pelucas diferentes, 5 looks de maquillajes distintos y 5 trajes diferentes cada día.
Bradley Cooper. Kazuhiro es el maquillador ganador de 2 premios Oscar que consolidó su estatus como una leyenda de Hollywood al transformar a Bradley Cooper en Leonard Bernstein para la película Maestro, basada en la vida del célebre director de orquesta. Si bien el actor tiene 49 años, el arduo trabajo de transformación le permitió interpretar al músico desde sus 25 años hasta sus últimos días a los 72 años. Eso significa que cada etapa de su vida necesitó un juego diferente de prótesis, como en el caso de su periodo de juventud, que apenas requería unos retoques completados en 2 horas y 15 minutos, mientras que en su vejez, las prótesis eran tan extensas como complejas que Bradley debía pasar más de 5 horas en la sala de maquillaje. En total, la filmación necesitó 4 juegos de prótesis, 2 trajes corporales completos y 137 piezas individuales diseñadas para cambiar no solo la apariencia del artista, sino también su postura y complexión física. A la par, el nivel de detalle fue tan extraordinario que incluso la familia de Bernstein quedó asombrada, y hasta admitieron que Bradley Cooper hizo lo imposible para encarnar al genio musical con tanta autenticidad. Sebastian Stan. La transformación de esa estrella para la película Different Man es sin duda una de las más impactantes de su carrera. En dicha historia, tuvo el papel de Edward, un hombre con neurofibromatosis tipo 1 que se somete a una cirugía para cambiar drásticamente su apariencia, pero no obtiene el resultado esperado porque se trata de una enfermedad incurable que destruye el aspecto corporal de los afectados mediante tumores en los tejidos nerviosos. Para dar vida a este personaje tan complejo, Sebastian se adentró en un proceso de transformación física tan meticuloso como asombroso, bajo la guía del legendario diseñador de prótesis Mike Marino, conocido por sus trabajos en películas como La ballena y El Joker. El proceso de caracterización no fue tarea sencilla, ya que cada día llegaba al set a las 4 de la mañana para comenzar la aplicación de las prótesis durante las siguientes 4 a 5 horas. Según el maquillador, cada pieza protésica estaba diseñada con un nivel de detalle impresionante, que abarcaba desde la textura de la piel hasta las pequeñas imperfecciones de cada una de las protuberancias en su rostro. Sin embargo, el mayor desafío fue darle autenticidad al aspecto del personaje, dado que el film tuvo la participación del actor Adam Pearson, un paciente real de neurofibromatosis tipo 1, cuyo aspecto está marcado por los tumores no cancerosos cubriendo cada centímetro de su rostro. Renée Zellweger, la multipremiada estrella, tiene un extenso historial de metamorfosis que implicaron ganar enormes cantidades de peso para sus papeles, como es el caso de las 2 primeras películas de Bridget Jones, donde necesitó aumentar casi 15 kilos. En 2020 enfrentó otro reto similar para la serie de Teen About Pam, pero esta vez no estuvo dispuesta a ganar kilos extra y optó por un complicado trabajo de maquillaje, un traje corporal y prótesis para llevar a la pantalla la historia real de la asesina Pam Hupp. El proceso comenzó con la creación de un traje corporal que alteró por completo su silueta, al agregarle más volumen sin la necesidad de ganar peso. La estrella se refirió a este traje como una herramienta esencial para darle la sensación de quién era Pam, e igualmente le sirvió para replicar sus gestos y movimientos. El maquillaje prostético también tuvo un papel fundamental, pues las piezas cuidadosamente diseñadas recrearon la estructura facial de Hupp, mientras que el maquillaje se encargó de reproducir su tono de piel y características únicas. Aunque Renée era alérgica al adhesivo de las prótesis, consiguieron un nuevo pegamento natural que facilitó el trabajo y no le produjo ninguna incomodidad. El equipo de peluquería completó el look con una peluca que replicaba el peinado y el color de cabello característico de Pam, con tal de darle un aire aún más auténtico a su interpretación de la asesina sentenciada a cadena perpetua. Tom Hardy. El actor inglés es conocido por ser un camaleón en la industria, ya que su compromiso total con la interpretación del método y sus transformaciones para películas como Batman, El Caballero de la Noche Asciende y El Renacido son prueba de su capacidad para interpretar personajes que lucen totalmente diferentes a su verdadero aspecto físico. En 2020, volvió a sorprender a todos en Capone, la película que narra los últimos años de vida del mafioso tras su salida de la prisión después de una década encerrado. Como el personaje se encontraba envejecido y afectado por la demencia, necesitó una gran cantidad de maquillaje que simulara las arrugas y las cicatrices de quien una vez fue el gángster más temido del mundo. También necesitó ganar unos cuantos kilos extra, lo cual no es nada extraño para Tom, pues aumentó más de 10 kilos para interpretar a Bane en Batman e hizo lo mismo en otros films como Venom, Bronson y Warrior. En esta ocasión la transformación no se centró tanto en los músculos y en su lugar el peso extra le sirvió para dar vida a un Al Capone más viejo y agotado por una vida entera como el líder de la mafia de Chicago. Ryan Reynolds. El desastre de Linterna Verde en 2011 fue un duro golpe para la trayectoria del canadiense, quien se consideraba a sí mismo incontratable por los grandes estudios de Hollywood tras el fracaso de la película. En una época donde las producciones de superhéroes empezaban a dominar la taquilla, Ryan tuvo la desafortunada tarea de protagonizar la cinta que perdió $75 millones. Unos años después, confesó en una entrevista que Deadpool fue el proyecto que lo rescató del abismo profesional y le devolvió el estatus de estrella taquillera. La película, su irreverencia y violencia clasificada como R, no solo impresionó a la crítica y al público, sino que también rompió esquemas al recaudar $782 millones a nivel mundial. A pesar de los obstáculos iniciales, incluyendo un personaje menos conocido que íconos como Capitán América o Iron Man, el éxito fue impulsado por una innovadora campaña de marketing y una interpretación brillante por parte del actor.
que aparte de capturar el humor mordaz y la irreverencia del personaje, también mostró el lado vulnerable de Deadpool. Este acierto llevó a una exitosa secuela en 2018 y a la tercera entrega de Deadpool y Wolverine en 2024, que fue más exitosa que las anteriores, con una asombrosa recaudación de $1,338 millones. El renacimiento de Ryan Reynolds no se detuvo allí. Gracias a Deadpool, protagonizó proyectos bien recibidos como Pokémon Detective Pikachu y la comedia de acción Free Guy en 2021, que consolidaron su lugar como una de las estrellas más queridas del cine del siglo XXI. Robert Downey Jr., épico, histórico y legendario, apenas alcanzan para describir el regreso triunfal de un actor que pasó de ser una estrella caída en desgracia a convertirse en el corazón de una de las franquicias más grandes del cine. A finales de los 90, la vida de Robert se desmoronó cuando los problemas con sustancias prohibidas produjeron que fuera arrestado y condenado a 3 años de prisión, donde pasó de ser una celebridad a ser simplemente conocido como el preso número P50522. Aunque obtuvo libertad condicional antes de cumplir la totalidad de su condena, su reputación quedó devastada. Los grandes estudios le dieron la espalda y por más que continuó trabajando en el cine, la mayoría de sus proyectos fueron producciones independientes que apenas lograron reconocimiento. Hacia finales de la década del 2000, su futuro como actor parecía condenado al olvido. Hasta que llegó Iron Man. Cuando Marvel decidió llevar al superhéroe a la pantalla grande, buscaban un actor sin escándalos que garantizara el éxito. Nombres como Hugh Jackman, Clive Owen, Leonardo DiCaprio y Nicolas Cage fueron considerados, pero Tom Cruise era la primera opción de Marvel para el personaje, hasta que lo rechazó porque dudaba del potencial de la película. Gracias a la intervención del director Jon Favreau, apostó todo por Robert Downey Jr. y convenció a Marvel de que él era el indicado para interpretar a Tony Stark. La decisión fue un acierto monumental, ya que Robert combinó carisma, humor y vulnerabilidad en un personaje que transformó a un superhéroe relativamente desconocido en una sensación global. Tan pronto fue estrenada en 2008, Iron Man revitalizó la carrera de esta estrella y marcó el inicio del universo cinematográfico de Marvel, una franquicia que ha recaudado más de $31,000 millones hasta la fecha. Para el artista, el éxito también fue personal, pues recuperó su lugar en Hollywood, acumuló más de 430 millones en ganancias y obtuvo nuevas oportunidades como su participación en Oppenheimer, que le valió el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Keanu Reeves. Construir una carrera en Hollywood puede tomar décadas, pero un mal movimiento puede llevar a una estrella de fama mundial al olvido. Eso casi le ocurre a Keanu Reeves, quien a pesar de ser el rostro detrás de la trilogía de Matrix, estuvo al borde de desaparecer de la pantalla. El gran tropiezo de Keanu llegó en 2013 con 47 Ronin, una ambiciosa película sobre samuráis japoneses que costó $225 millones y solo recaudó 150 millones. El fracaso fue demoledor, causando que los principales estudios de cine se alejaran de él y hasta estuvo cerca de ser relegado a producciones insignificantes. Por suerte, una sola película de acción, conocida por el simple título de John Wick, fue suficiente para cambiar su destino. Pero su camino hacia el papel no fue sencillo, ya que originalmente el personaje del letal asesino a sueldo estaba pensado para actores mayores como Harrison Ford o Clint Eastwood. Fue gracias al productor Basil Iwanek que el guión fue reescrito para adaptarlo a Keanu. El resultado fue el nacimiento de una cinta que recaudó $86 millones y marcó su renacimiento como estrella de acción. Al mismo tiempo, John Wick dio inicio a una épica saga con 4 entregas que hasta la fecha recaudaron más de $1,000 millones. Más allá del éxito en taquilla, la primera película es considerada una de las mejores películas de acción de todos los tiempos, y también es reconocida como la revitalizadora de un género que languideció durante años, hasta que Keanu se apoderó de la pantalla con sus increíbles escenas de combate y artes marciales. Robert Pattinson. Ser la estrella principal de la saga Crepúsculo fue una espada de doble filo para el inglés. Por un lado lo convirtió en una celebridad mundial, pero también lo encasilló como ídolo juvenil, al dificultar su acceso a roles más serios y desafiantes. Todo cambió en 2017 con Good Time, un thriller de acción que marcó un antes y un después en su carrera y que para muchos críticos fue una de las mejores películas del año. En el film, interpretó a Konstantin Nikas, un ladrón de bancos cuya vida da un caótico giro cuando su hermano es encarcelado tras un atraco fallido. A lo largo de la trama, el personaje se lanza en una frenética odisea por los bajos fondos de Nueva York, enfrentándose a un mundo lleno de violencia, traiciones y desesperación, en un intento desesperado por liberar a su hermano. Tan pronto la película fue estrenada, la intensidad de su actuación capturó la atención del público y de la crítica especializada, quienes destacaron su capacidad para transmitir el descenso emocional y físico de su personaje. A la par, la visceralidad y el ritmo vertiginoso de Good Time demostraron que no era solo una estrella juvenil, sino un actor con un rango dramático impresionante. Por lo tanto, el éxito del film pavimentó su camino hacia roles mayores,
como su participación en la aclamada Tenet, nominada a 2 premios Oscar, y su reinvención como Bruce Wayne en The Batman. Ahora, con planes de protagonizar una trilogía del superhéroe de Ciudad Gótica, Robert Pattinson ha consolidado su lugar como uno de los actores más versátiles de su generación. Brendan Fraser. El 2022 marcó el renacer de varias estrellas del pasado, y entre ellas brilló con fuerza el protagonista de La ballena, quien se llevó el Oscar a Mejor Actor por su interpretación que dejó al mundo sin aliento. En la misma ceremonia, Ke Huy Quan, famoso por los Goonies, celebró un regreso triunfal con la película Todo en todas partes al mismo tiempo, que le valió el premio a Mejor Actor de Reparto casi 40 años después de su debut. Sin embargo, la victoria de La ballena fue especial porque representó un triunfo contra todas las adversidades. Para conocer el trasfondo de su conquista, debemos viajar al pasado cuando Brendan estaba semi-retirado tras una serie de fracasos comerciales y problemas de salud que amenazaron con alejarlo definitivamente de la pantalla. Su inclinación por realizar escenas de riesgo sin dobles le pasó factura, ya que necesitó múltiples cirugías en la espalda. Luego se sometió a una laminectomía en su columna vertebral que tuvo que repetirse cuando la primera intervención no tuvo resultado positivo. Recibió una prótesis parcial de rodilla y hasta necesitó la reparación de sus cuerdas vocales. Aunque cada intervención médica parecía empujar su carrera más lejos de un posible regreso, un día asumió el papel de Charlie en La ballena, una pequeña producción donde interpretó a un profesor con obesidad mórbida que lucha por reconectar con su hija. En el Festival de Cine de Londres recibió una ovación de pie de 5 minutos y su trabajo fue galardonado con 25 premios de organizaciones, incluidos el premio del Sindicato de Actores, el premio de la Crítica Cinematográfica y por supuesto el codiciado Oscar a Mejor Actor. Sylvester Stallone. Eres la enfermedad y yo la cura. Este actor es sin duda uno de los grandes íconos de la historia del cine, pero incluso las leyendas enfrentan tropiezos en su camino hacia la cima. Desde crear personajes inolvidables como Rocky Balboa, su carrera no estuvo exenta de fracasos. A modo de ejemplo tenemos a Rocky V, que es considerada por expertos y fans la peor película de la franquicia. A Stallone tampoco le fue de gran ayuda que durante los 90 y 2000 protagonizó una serie de largometrajes de dudosa calidad que le valieron 10 premios Razzie, también conocidos como los anti-Oscar. En 2015, a casi 70 años de edad y su carrera en aparente declive, sorprendió al mundo al regresar a sus raíces con Creed. En esa producción, interpretó a un envejecido Rocky Balboa, quien asume el papel del entrenador de Adonis Creed, el hijo de su amigo y eterno rival Apollo Creed. Pero a diferencia de otras películas de la franquicia, no es solo una historia de boxeo. En realidad, es un poderoso drama que muestra a Rocky enfrentándose a la soledad y luchando contra un diagnóstico de cáncer, mientras guía a Adonis en el camino hacia la grandeza. Después de años de crítica y burlas por su desempeño en la pantalla, Sylvester Stallone demostró que sus detractores estaban equivocados, dado que su conmovedora actuación en Creed le valió una nominación al Oscar a Mejor Actor de Reparto y ganó el Globo de Oro en la misma categoría para hacer de él una leyenda viviente del cine. Jim Carrey. Los 90 fueron una década de triunfos gracias a comedias como La Máscara y Tonto y Retonto, que le dieron un estatus envidiable de $10 millones por película o la misma cantidad que ganaban gigantes del cine como Tom Hanks. En 1996 marcó un hito al convertirse en el primer actor en recibir $20 millones por una película con el Dr. Cable, pero también mostró su versatilidad al incursionar en el drama The Truman Show, Historia de una vida, que lo hizo ganador del Globo de Oro a Mejor Actor. Lamentablemente, las décadas del 2000 y 2010 trajeron altibajos. Películas como Kick-Ass 2 y Los Pingüinos de Papá no lograron conectar con el público, en parte porque se alejaba de su característico estilo de humor. Hacia el 2018 intentó reinventarse en la televisión con la serie Kidding, pero fue cancelada tras solo 2 temporadas. En ese momento, la carrera de Jim parecía estar en un limbo, hasta que asumió el papel del excéntrico Dr. Robotnik en Sonic, la película basada en el popular videojuego. A pesar del escepticismo general, debido a que las producciones de videojuegos suelen fracasar, Jim brilló como nunca antes. Con su característico humor físico, sus improvisaciones y su energía desbordante, convirtió a Sonic en un rotundo éxito de taquilla que recaudó $319 millones. La secuela lanzada en 2022 fue aún más exitosa, alcanzando $405 millones, y volvió para la tercera entrega estrenada en diciembre del 2024 para demostrar que su inconfundible humor sigue tan vigente como en los 90. Renée Zellweger. Desde inicios de su carrera, deslumbró en la pantalla con películas como Jerry Maguire, mientras que en 2002 recibió su primera nominación al Oscar por El diario de Bridget Jones, y al año siguiente repitió la hazaña con el aclamado musical Chicago. Aunque no se llevó el galardón en esas ocasiones, la tercera fue la vencida cuando ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su brillante interpretación en Cold Mountain.
Por un momento parecía estar en la cima del mundo, pero los desafíos no tardaron en llegar. El drama comenzó con Leatherheads, un film dirigido por George Clooney que obtuvo críticas mixtas y un déficit de más de $10 millones. Su intento de regresar a las comedias románticas tampoco funcionó como esperaba, pues New in Town fue un fracaso en taquilla que recaudó menos de 30 millones y solo el 27% de los críticos le dieron una reseña positiva. Con esos reveses, la industria comenzó a cuestionar su capacidad de atraer al público y estaba muy cerca de ser olvidada por los principales directores y productores. Decidida a retomar el control de su carrera, se tomó un descanso de 6 años y volvió con fuerza en 2016 con El bebé de Bridget Jones, que arrasó en taquilla con más de $200 millones recaudados. Pero su mayor triunfo llegó en 2020 con Judy, donde interpretó a la legendaria Judy Garland en sus últimos días. Esta actuación le dio su segundo Oscar, además del Globo de Oro, el BAFTA y el premio del Sindicato de Actores. Como si fuera poco, sus habilidades vocales fueron recompensadas por una inesperada nominación al Grammy por Mejor Álbum de Pop Vocal Tradicional, y volvió a dejar en claro que sigue siendo una fuerza imparable en Hollywood. Martin Lawrence. En 1995, se unió a Will Smith en Bad Boys, un explosivo film de acción que arrasó en taquilla gracias a su emocionante trama y la innegable química entre los protagonistas. Sin embargo, en los años posteriores, Will ascendió meteóricamente con una carrera repleta de éxitos consecutivos, pero el camino de Martin no fue tan brillante. Por más que tuvo algunos hits notables, como la secuela de Bad Boys 2 en 2003 y la divertida trilogía Mi abuela es un peligro, muchas de sus producciones posteriores cayeron en el olvido, tras no obtener buenos resultados en taquilla. El golpe más duro llegó entre el 2011 y el 2019, un periodo en el que prácticamente desapareció del cine, y se limitó a shows de stand-up y ocasionales apariciones en televisión. Pero Martin demostró que nunca es tarde para un regreso triunfal. En 2020 volvió a sus raíces y se reunió con Will Smith en Bad Boys para siempre. La película no fue solo aclamada por los críticos como la mejor de la franquicia, sino que se convirtió en un fenómeno global que recaudó $427 millones y se consolidó como la cuarta película más taquillera del año. Para los fans de la saga, las buenas noticias no terminaron allí, ya que en 2024 volvió al papel del detective Marcus Burnett en Bad Boys hasta la muerte, y confirmó que si los fans desean ver más acción de la explosiva dupla de policías de Miami, entonces está dispuesto a volver a la quinta entrega de la franquicia. Jamie Lee Curtis. La lista de estrellas olvidadas de los 80 y 90 incluye a esa actriz que en su apogeo fue una presente constante en el cine. Pero en el nuevo milenio, su talento fue condenado a roles secundarios en series como New Girl y Scream Queens. Por fortuna, el destino tenía otros planes para ella, que muchos críticos consideraban una de las mejores intérpretes que nunca ganó un Oscar. Esa percepción cambió radicalmente cuando asumió el papel de Dedrivo Verde en la innovadora película Todo en todas partes al mismo tiempo. En esta producción, Jamie interpretó a una inspectora del Servicio de Impuestos Internos y a sus múltiples versiones en universos alternativos, que le sirvieron para exponer un rango actoral sorprendente. Apenas llegó a la pantalla, la película fue aclamada tanto por la crítica como por el público, lo cual le sirvió para obtener su primera nominación al Oscar. Aunque ella misma admitió no tener expectativas de ganar, el destino la sorprendió, pues su poderosa actuación la hizo merecedora de la codiciada estatuilla dorada y, como no podría ser de otra forma, recibió una ovación de pie por parte de sus colegas. Ryan Reynolds. Ambientada durante la invasión militar de Irak, Sepultado es la película que tiene al canadiense en el papel de Paul Conroy, un contratista estadounidense que despierta en la oscuridad absoluta tras ser encerrado en un ataúd y enterrado bajo tierra. Sin recuerdos claros de cómo llegó allí, enfrenta una carrera contra el tiempo, pues cada segundo cuenta y sus decisiones podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La película, dirigida por el cineasta español Rodrigo Cortés, se desarrolla íntegramente dentro de la claustrofóbica caja subterránea donde Paul está atrapado. Por ende, ese escenario reminiscente de los clásicos de Alfred Hitchcock lleva al espectador a vivir cada latido de ansiedad junto al protagonista, quien es el único rostro que aparece en la pantalla. A medida que avanza la trama, el personaje emplea las únicas herramientas que tiene bajo la mano para tratar de escapar, incluyendo un encendedor, un Blackberry y un bolígrafo con los que debe improvisar desesperadamente para encontrar una salida mientras su oxígeno se agota. Con un argumento tan desafiante, Ryan enfrentó uno de los miedos que lo afecta desde que tiene memoria: la claustrofobia o el temor a los espacios cerrados. Eso quiere decir que vivió en carne propia el tormento de estar atrapado en un ataúd durante las 2 semanas de filmación, y hasta sufrió ataques de pánico y desmayos en pleno set. En una entrevista posterior al estreno, confesó que durante la producción de una escena particularmente desafiante, usaba una bolsa de papel para respirar y calmarse.
Luego entraba en el ataúd a filmar, se desmayaba a los pocos minutos y volvía a usar la bolsa para tratar de recomponerse antes de seguir filmando. Pese a enfrentar el peor de sus miedos, Ryan nos entregó una poderosa actuación donde dejó entrever la vulnerabilidad y el desespero de su personaje mientras la arena invade el ataúd y se le agota el aire, provocando que la audiencia sienta el mismo terror. Rupert Grint. Para el joven elenco de Harry Potter, formar parte de esta franquicia fue una experiencia mágica y transformadora. Pero en la actualidad, no todos sienten el mismo entusiasmo por volver a ese universo. Uno de ellos es Daniel Radcliffe, quien dejó claro que no está interesado en regresar al mundo mágico porque prefiere enfocarse en papeles que le permitan alejarse del eterno niño que vivió. Por otro lado, Rupert Grint tiene una conexión más nostálgica con la saga y no oculta su disposición a volver al papel de Ron Weasley si se le presentara la oportunidad. Sin embargo, existe un inconveniente que podría arruinarlo todo, ya que le tiene miedo a las arañas y jamás en la vida quiere volver a experimentar las escenas con Aragog en el bosque prohibido durante los eventos de Harry Potter y la cámara secreta. El actor inglés confesó en varias ocasiones que sufre aracnofobia. Pero curiosamente, no son las arañas gigantes lo que más le aterrorizan, sino las pequeñas, porque pueden meterse dentro de su ropa y desatar un terrible ataque de pánico. Llegada la filmación de la escena, cuando vio el gigantesco modelo animatrónico de Aragog, su reacción fue de puro terror. Inclusive Daniel Radcliffe, quien no compartía su fobia, admitió que evitaba acercarse demasiado al espeluznante modelo, cuyas patas medían más de 4 metros y su tamaño era más grande que un auto. El intérprete de Ron también confesó que al ver la escena finalizada en el cine, fue igual de incómodo, pues los efectos especiales agregados durante la postproducción generaron la aparición de decenas de arañas por toda la pantalla, mientras los personajes tratan de escapar del bosque a bordo del antiguo Fort Anglia de la familia Weasley. Lo que muchos no saben es que al principio el equipo de producción planeaba usar una araña real en una escena con Rupert, pero apenas tuvo el animal escalando sobre su pierna, sufrió un ataque de pánico que por poco lo impulsa a salir del set corriendo. Durante la misma entrevista, también le preguntaron si planeaba visitar la exposición del bosque prohibido en el estudio Warner Bros. De Londres, a lo que respondió con honestidad, afirmando que es una de las últimas cosas que querría hacer en toda su vida. Sandra Bullock. El miedo a volar no discrimina entre las celebridades y personas comunes. Incluso los famosos con jets privados y una vida llena de glamour pueden sentir las manos sudorosas y el corazón acelerado al despegar. Pero ninguno de ellos siente tanto temor como Sandra Bullock, quien desarrolló esta fobia por culpa de 2 accidentes aéreos de los que salió viva de milagro. La primera vez que estuvo al borde de la muerte a bordo de un avión sucedió en el 2000, cuando el mal clima produjo que la aeronave se saliera de la pista mientras intentaba aterrizar en Wyoming en pleno invierno. Por culpa de ese incidente, abordar un avión es todo un desafío para ella, pero su profesión generó que enfrentara esa situación en varias oportunidades, tal como ocurrió en 2013 cuando protagonizó la película Gravedad, en la que interpretó a un astronauta luchando por volver a la Tierra después de que su nave fuera destruida. Apenas comenzó la filmación, las escenas en el espacio le exigieron trabajar en un avión especializado para filmar la gravedad cero, la cual la hizo sentir aterrorizada como nunca antes. Sin embargo, pocos saben que esta película pudo ser la primera producción filmada en el espacio exterior, pero el ajustado presupuesto de $80 millones imposibilitó que el director Alfonso Cuarón hiciera realidad esta visión. De tener fondos suficientes, lo más probable es que el cineasta hubiera empleado a otra actriz, debido a que el miedo a volar de Sandra habría hecho imposible que se subiera al cohete para despegar en dirección al espacio exterior a más de 30.000 km por hora. A pesar de esas limitaciones, Gravedad es ampliamente considerada una de las mejores películas de la década pasada y dejó en claro el profesionalismo de su estrella principal, que fue recompensada con una nominación al Oscar a Mejor Actriz. Kristen Stewart. La protagonista de Crepúsculo confesó que su miedo a los caballos tiene raíces en un incidente de su infancia que nunca olvidará. Mientras montaba en un equino por el campo cuando tenía 9 años, se cayó del animal y se dislocó el codo de una forma tan dolorosa que todavía no ha superado el trauma. Dicha experiencia dejó una marca imborrable en su relación con los caballos, que se convirtieron en un temor tan grande que más nunca quiso montar uno de ellos. Por años se mantuvo alejada de esos animales hasta que le ofrecieron el papel protagónico en Blancanieves y el Cazador, la película llena de secuencias de acción a caballo, causante de que tuviera que enfrentar su mayor miedo una vez más. Si bien al principio dudó en aceptar el papel, era una oportunidad demasiado grande para dejarla pasar, así que se armó de valor y se subió al equino para filmar sus escenas cabalgando a toda velocidad. Luego del estreno confesó que se lastimó varias veces durante la filmación, pero enfatizó que cada golpe y rasguño valió la pena con tal de llevar esa nueva versión de Blancanieves a la pantalla. Tobey Maguire. Convertirse en Spider-Man no solo significó ponerse el traje azul y rojo del personaje, sino también enfrentarse a miedos profundamente arraigados a su mente. Uno de los aspectos más desafiantes fue filmar suspendido por los aires debido a que le tiene miedo a las alturas, pero aún más complicada fue la escena en que Peter Parker pierde sus poderes y se encuentra mirando hacia el vacío desde el borde de un edificio altísimo.
En ese instante, la sensación de vértigo se apoderó de su cuerpo y se sintió tan mareado que por poco salió corriendo fuera del set de filmación para alejarse de su mayor miedo. El proceso de convertirse en Spider-Man tampoco fue fácil, pues ponerse el traje implicaba pasar 30 minutos con la cabeza envuelta en capas de yeso que disparaban su claustrofobia hasta el extremo, y un día tuvo un ataque de pánico y el equipo tuvo que quitárselo rápidamente para evitar que se desmayara. Por más que se acostumbró al ajustado e incómodo traje, cuando empezó la filmación de Spider-Man 2 todavía le tenía miedo a las alturas, pero se sobrepuso a su fobia como todo un profesional y completó la película que muchos consideran una de las mejores del género de superhéroes. Jennifer Aniston. Puede que esa actriz tenga una figura envidiable, pero no esperes verla luciendo un cuerpo de infarto en la playa o en la piscina durante el verano, porque le tiene miedo a sumergirse en el agua desde que era niña. Durante la proyección de Cake, un drama independiente donde interpretó a una mujer que enfrentó dolor crónico y una dependencia de los analgésicos tras un accidente, explicó que su papel fue desafiante debido a las escenas de terapia acuática que requería su personaje. El origen de este miedo se remonta a su infancia, cuando estaba montando un triciclo cerca de una piscina y se cayó al agua junto con él. Si no fuera por la rápida intervención de su hermano, que la sacó de la piscina, entonces la historia tendría un final trágico. Luego de aceptar su papel en Cake, se enteró que tenía que filmar una escena bajo el agua, pero su fobia fue tan paralizante que necesitó más de 30 tomas hasta que logró grabarla perfectamente. A pesar del desafío, Jennifer demostró su compromiso y valentía, e igualmente su actuación fue honrada con nominaciones al Globo de Oro y al Premio de Sindicato de Actores. Kate Capshaw. Indiana Jones y el Templo de la Perdición es sin duda una de las películas más memorables de los 80, pero esto no quiere decir que filmarla no fuera un desafío para una de sus estrellas principales. En ese entonces, Kate era una actriz relativamente desconocida, así que no podía rechazar la oportunidad de trabajar junto al director Steven Spielberg, incluso si eso significaba enfrentarse a su mayor miedo: los insectos. En los años que siguieron al estreno, la intérprete de Will Scott compartió varias anécdotas sobre lo que significó filmar esta película y hasta reveló que durante una escena especialmente intensa necesitó un Valium para calmar sus nervios. Otro de los episodios más negativos fue su negativa a filmar una escena en la que habría tenido contacto directo con una serpiente viva, pero su suerte se agotó cuando tuvo que grabar una secuencia rodeada de cientos de insectos. La escena en cuestión muestra a su personaje arrastrándose a través de un túnel repleto de insectos para salvar a Indiana y a Short Round. Lo que el público tal vez no sabe es que esos bichos eran completamente reales y muchos de ellos se deslizaron dentro de su ropa, provocándole una enorme ansiedad que por poco la desmaya. Por fortuna logró mantener sus nervios en orden y terminó de grabar la escena, que se convirtió en uno de los momentos más recordados de la película. Jennifer Lawrence. En los Juegos del Hambre sin Sajo, la ganadora del Oscar no le tenía miedo a los desafíos físicos, sino que le temía cantar en público, lo cual es una fobia un tanto extraña para una actriz. Antes de empezar la filmación, el director Francis Lawrence le pidió que cantara el tema de Hanging Tree, pero lo que los fans desconocen es que la escena musical casi no sucede porque Jennifer estaba aterrada ante la idea de cantar. En una entrevista, el cineasta reveló que la intérprete de Katniss Everdeen estaba extremadamente incómoda con la idea de interpretar la canción, y de hecho ella lo describió como su peor experiencia en el set. Eso se debe a que siempre ha estado insegura de su voz, pero a pesar de tener la ayuda de un entrenador vocal, estaba totalmente aterrada de grabar la escena. Después del estreno de la película, revelaron que su aversión a cantar proviene de un trauma de la infancia. Cuando actuó en una obra escolar a los 8 años, interpretó la canción Holly Holly Christmas, pero sus padres se rieron de su actuación, causando que nunca más quisiera cantar. Aunque el director pensó que tendría que modificar su voz con efectos digitales, la verdad es que hizo un trabajo fantástico y lo que escuchas en la película es su voz intacta sin ningún tipo de alteraciones. Are you coming to the tree? Jamie Lee Curtis. Esta actriz tiene casi 5 décadas trabajando en películas de terror como La Niebla, Prom Night y por supuesto la saga de Halloween, donde interpretó a Laurie Strode, una mujer que se convierte en la obsesión de Michael Myers y su afilado cuchillo. A lo largo de los años, trabajó en varias películas más de la saga, con su más reciente participación siendo Halloween: La Noche Final, donde tiene su último enfrentamiento contra el implacable villano. A juzgar por su extensa experiencia en producciones de terror, podrías imaginar que estas no tienen efecto alguno en ella, pero la verdad es que odia las películas de este género porque la aterran de una forma que es difícil de escribir. Su miedo se remonta unos años antes de su debut en Halloween, ya que en una ocasión cuando tenía 15 años vio la primera entrega del Exorcista y quedó totalmente aterrada con el film, calificado por muchos como una de las películas más terroríficas del género. Aún así, sus amigos siempre se burlaron de ella porque se asustaba fácilmente, pero lo más irónico es que construyó una exitosa carrera como actriz trabajando en ese tipo de films. Tal vez su miedo es algo que juega a su favor, ya que se define a sí misma como una actriz sin entrenamiento profesional, lo cual, sumado a su tendencia de asustarse de la nada, produce una respuesta genuina cada vez que algún villano como Michael Myers
la persigue con un cuchillo. Al mismo tiempo explicó que su interpretación del miedo en la pantalla proviene de experiencias reales, debido a que le han pasado cosas tristes y violentas en su vida personal, causante de que sus reacciones en la pantalla sean manifestaciones naturales de su propia experiencia. Emma Stone. Mientras la veías ser levantada por Ryan Gosling al estilo de Dirty Dancing en la película Loco y Estúpido Amor, tal vez desconocías que la actriz en pantalla no es la verdadera Emma, porque la real estaba en otro lugar teniendo una crisis de nervios. La razón detrás de esto la reveló en una entrevista en The Graham Norton Show, cuando compartió un traumático recuerdo de su infancia que es imposible borrar de su mente. Cuando tenía 7 años, la futura ganadora del Oscar se encontraba en su clase de gimnasia y su maestra la sostenía por los tobillos en unas barras paralelas. Por algún motivo desconocido la soltó mientras estaba de pie sobre la barra y sintió cómo se fue inclinando hacia adelante hasta que cayó desde 1.8 metros de altura. Al llegar al hospital, los doctores comprobaron que se fracturó ambos brazos y desde ese instante la caída le dejó una fobia internalizada al no confiar en nadie que sostenga su cuerpo. Varios años después tenía que filmar esta escena donde Ryan Gosling la alzaba en sus brazos, pero la experiencia la dejó emocionalmente agotada hasta el punto que no pudo continuar. Se fue a casa, puso la película de Labyrinth en el televisor y se acostó en su cama para llorar por 1 hora. Como Emma se sentía incapaz de completar la escena, el director no tuvo más opción que recurrir a una doble para completar la película, que por suerte fue un éxito de taquilla tras recaudar $145 millones. Jim Parsons. Más de 100 actores audicionaron para el papel de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, pero fue el casi desconocido Jim Parsons quien dejó sin palabras a los productores. Su audición fue tan impecable que el creador de la serie, Chuck Lorre, casi lo rechaza porque estaba convencido de que nadie podría mantener ese nivel de actuación episodio tras episodio. Afortunadamente le dieron el papel y Jim cumplió con las expectativas hasta convertir a Sheldon en un ícono de la cultura pop del siglo XXI. Durante 12 años, el show mantuvo una audiencia fiel y cifras de rating impresionantes, lo que llevó a los productores a planear extenderla aún más. Pero llegó un momento en que la estrella principal sintió que su tiempo como el excéntrico físico había llegado a su fin. Eso se debe a que su participación en la obra de teatro Boys in the Band lo hizo replantearse su futuro y en especial no quería quedarse encasillado para siempre como Sheldon. Con esa convicción, tomó una decisión que muy pocos considerarían, pues rechazó una oferta de $50 millones para continuar por 2 temporadas más. Aunque algunos de sus compañeros de elenco estaban dispuestos a seguir, The Big Bang Theory sin su protagonista principal no tendría sentido, y de esta manera la temporada 12 marcó el final definitivo con el que Jim Parsons se despidió de Sheldon después de 280 episodios. Sophie Turner. Tras el desenlace de Game of Thrones, quedó claro que Sansa Stark sobrevivió a la brutal lucha por el trono de hierro y también se coronó como la Reina del Norte, para consolidar su poder en un reino independiente. Pero lo que pocos imaginan era que la actriz que la interpretó por casi una década en realidad quería un destino muy distinto para su personaje. Unos meses antes del final, Sophie confesó que deseaba que Sansa tuviera una muerte impactante y digna del tono trágico de la serie, ya que en su opinión resultaba extraño que en una historia donde la brutalidad y la muerte eran casi todos los días, su personaje simplemente terminara viva y con una corona. Incluso desde la 6ª temporada, la estrella inglesa expresó su deseo de ver a Sansa tomar un rol más activo y de liderazgo, sin miedo a luchar por sus ideales, siendo esta la razón por la que pensó que la vida de su personaje debía terminar de una forma gloriosa e impactante. Considerando que el universo de Game of Thrones aún está en expansión, existe la posibilidad de que vuelva al papel en un spin-off, y quién sabe si tal vez le concedan su deseo de ver a Sansa morir en una escena que deje a los fans sin aliento. Penn Badgley. No cabe duda de que el asesino y acosador Joe Goldberg de la serie You es un personaje despreciable e imposible de justificar, pero si existe alguien que lo odia aún más que cualquier espectador, es el propio actor que lo interpreta en You. Desde el primer momento, Penn ha sido tajante sobre su aversión hacia Joe, ya que no solo es el encargado de darle vida en la pantalla, sino que también tiene que sumergirse en su retorcida mente y leer los guiones en los que manipula, asesina y desmembra cuerpos prostéticos en escenas que, si bien son ficticias, pueden resultar perturbadoras. A decir verdad, el actor estuvo a punto de rechazar el papel, porque no se sentía cómodo interpretando a un asesino en serie, y temía que el personaje pudiera ser romantizado por la audiencia. A lo largo de los años, el protagonista de You intentó convencer a los fans de que Joe no es un antihéroe, ni alguien digno de admiración. Inclusive en múltiples entrevistas aseguró que el personaje es un sociópata sin redención posible, y si existiera en la vida real, sería uno de los peores seres humanos en la historia. Por lo tanto, su personaje indica que nadie debería justificar ni idolatrar a Joe Goldberg, porque en realidad es un ser abusivo, manipulador y asesino
asesino que carece de cualquier tipo de empatía. Robert Pattinson. Por más que Crepúsculo impulsó su carrera a nivel mundial, Robert nunca ocultó lo avergonzado que se sintió por ser el rostro de la saga. Detalles como los diálogos carentes de profundidad, los cuestionables efectos especiales, la trama sin sentido y hasta las actuaciones poco convincentes produjeron que ganara el infame premio Razzie a peor película en 2012, lo cual es algo que ningún actor quisiera tener en su historial. Más allá de los problemas con la producción, lo que realmente lo atormentó fue la intensidad de los fans, pues durante el auge de Crepúsculo, el fervor de los seguidores alcanzó niveles caóticos al punto de que Robert tuvo que aislarse del mundo para evitar que invadieran su privacidad. El británico tampoco tuvo reparos en criticar los libros de Sophie Meyer, describiéndolos como una fantasía personal de la autora que nunca debió publicarse. Y como si esto no fuera suficiente, en otra ocasión dijo que la escritora estaba loca y obsesionada con su propia creación. Por ende, sus declaraciones lo enfrentaron con la autora y con los seguidores más leales de la saga. Pero Robert nunca se retractó de sus palabras y se mantuvo firme asegurando que Crepúsculo era una obra mediocre. Ahora que surgieron rumores sobre un posible reboot de Twilight, el artista dejó claro que jamás volvería a interpretar a Edward Cullen, pero no se opone a que otro actor tome su papel, tal vez con la esperanza de que una nueva versión logre borrar su conexión con la saga que tanto detesta. Meryl Streep. Entre los personajes más icónicos de la carrera de la ganadora de 3 premios Oscar se encuentra la imponente y despiadada Miranda Presley en El Diablo Viste a la Moda. Sin embargo, interpretar a la temida editora de la revista Runaway no fue una experiencia glamurosa para la actriz, dado que en una entrevista con el motivo del 15º aniversario de la película, confesó que la filmación fue una de las experiencias más difíciles de su carrera al hacerla sentir miserable, deprimida y al borde de renunciar. El problema radicó en su decisión de utilizar la actuación del método, una técnica en que el actor permanece en su personaje incluso fuera de escena. Eso significó que durante toda la producción dejó de ser la persona cálida y sociable que sus compañeros conocían y en su lugar se convirtió en una figura fría y distante idéntica a Miranda Presley. Si bien el elenco notó el cambio, nadie la enfrentó directamente y de inmediato la atmósfera en el set se volvió tensa hasta el punto que nadie se le acercaba o le dirigía la palabra. La presión de vivir como Miranda día y noche resultó tan abrumadora que sintió que no podía continuar. Por fortuna, Meryl perseveró hasta el final y su esfuerzo valió la pena cuando ganó un Globo de Oro y una nominación al Oscar, pero a la vez admitió que jamás volverá a usar la asfixiante técnica de actuación del método. Blake Lively. Ella se transformó en un ícono juvenil al interpretar a Serena van der Woodsen en Gossip Girl, la serie que marcó a toda una generación entre el 2007 y el 2012. Durante 5 años, su rostro fue sinónimo de glamour, drama y el lujo de la élite neoyorquina, mientras millones de adolescentes seguían cada episodio con devoción. La diferencia radica en que su estrella principal nunca se sintió del todo a gusto con su personaje y hasta pensó que su personalidad de Serena afectó su vida personal. Unos años después del final de la serie, confesó que a pesar de sentirse agradecida por la oportunidad que le brindó Gossip Girl, siempre le preocupó que el público la identificara demasiado con su problemático personaje. Además, reconoció sentir cierta incomodidad con el mensaje de superficialidad y materialismo que transmitía. Desde entonces, Blake ha construido una carrera versátil y sólida, demostrando que su talento va mucho más allá de la glamurosa Serena, ya sea interpretando a una mujer que desafía el tiempo en The Age of Adeline o estelarizando la comedia negra Another Simple Favor, que recibió críticas positivas durante su estreno en el Festival de Cine South by Southwest. Jennifer Lawrence. Luego de 3 películas interpretando a Mystique, la ganadora del Oscar creyó que su etapa de X-Men había terminado, hasta que el director Simon Kinberg logró convencerla de regresar una vez más para X-Men Dark Phoenix. Lo que al principio parecía una simple continuación de su trabajo en la saga terminó convirtiéndose en una experiencia que describió como agotadora y casi tortuosa. Si bien Jennifer disfruta de las películas de superhéroes, su mayor pesadilla con X-Men fue el proceso de maquillaje necesario para transformarla en la mutante azul. Para que te hagas una idea de lo difícil que fue su experiencia durante la filmación de X-Men Primera Generación, el proceso de aplicación de la pintura tomaba hasta 8 horas diarias. Y lo peor de todo es que ni siquiera podía ir al baño con normalidad, así que debía usar un embudo cada vez que necesitaba orinar. Con el tiempo, la producción logró reducir la aplicación del maquillaje a 3 horas, pero actuar cubierta de múltiples capas de pintura y prótesis seguía siendo una tortura. Para colmo, Dark Phoenix fue un fracaso rotundo en taquilla, con pérdidas de $133 millones. Por lo tanto, es casi seguro que Jennifer se despidió de Mystique para siempre y tampoco aceptará otro papel que la obligue a pasar interminables horas en la sala de maquillaje. Anya Taylor-Joy. La actriz anglo-argentina irrumpió en la pantalla grande con La Bruja, una inquietante historia de terror sobrenatural ambientada en el siglo XVII. En
En el filme estrenado en 2015 interpretó a Thomasin, una joven puritana cuya familia es acechada por fuerzas oscuras tras establecerse en una granja aislada. Pero a diferencia de muchas películas del género, La Bruja sorprendió tanto a la crítica como al público, logrando una recaudación de $40 millones con un modesto presupuesto de solo $4 millones. Además, su atmósfera perturbadora y su meticuloso enfoque en la época la convirtieron en una joya del cine del terror moderno. A pesar del éxito, Anya Taylor-Joy confesó que le cuesta ver su actuación en la película. De hecho, antes del estreno, se sintió convencida de que su desempeño no fue lo suficientemente bueno y temió que esa fuera su primera y última oportunidad en la industria del cine. Es más, la idea de defraudar a su familia y amigos la llenó de tanta angustia que derramó lágrimas en potencia por creer que no había estado a la altura del desafío. Apenas la película fue estrenada, el mundo del cine no tardó en demostrar lo contrario, pues su interpretación de Thomasin fue ampliamente elogiada y fue recompensada con el premio Actriz Revelación en los Gotham Awards del 2016, mientras que la prestigiosa revista The New Yorker destacó que Anya fue lo mejor de la película. Ian McKellen. A diferencia del Señor de los Anillos, que fue aclamada por su impresionante uso de efectos prácticos y majestuosos escenarios naturales, la trilogía del Hobbit sufrió fuertes críticas debido a su excesiva dependencia de las imágenes generadas por computadora y las pantallas verdes. Esa decisión creativa afectó la percepción del público y también impactó profundamente en los actores, en especial en el intérprete de Gandalf. Ian confesó que durante el rodaje del Hobbit se sintió miserable y hasta comparó la experiencia con estar atrapado en un videojuego. Esto se debe a que él es actor de teatro, acostumbrado a la interacción real con el entorno y sus compañeros, pero la sensación de actuar rodeado de pantallas verdes le resultó desalentadora. Con el fin de explicar mejor su situación, recordó con nostalgia la grabación del Señor de los Anillos, donde el equipo filmaba en los impresionantes paisajes de Nueva Zelanda, e incluso dijo que si Gandalf estaba en la cima de una montaña, entonces todos subían a la montaña, para dejar en claro el nivel de realismo que se perdió en la trilogía posterior. Otros miembros del elenco también criticaron el uso excesivo de CGI, argumentando que restaba autenticidad a sus actuaciones y eliminaba la magia y el encanto que hizo del Señor de los Anillos una obra maestra del cine moderno. Sean Connery. James Bond es sin duda uno de los personajes más grandes del cine, pero no todos los actores que lo interpretaron se sintieron orgullosos de portar el smoking del agente 007. Uno de ellos fue Sean Connery, quien convirtió a Bond en una leyenda de la pantalla grande, pero pasó buena parte de su carrera expresando su desprecio por el personaje que lo hizo famoso. Lo más sorprendente es que su disgusto comenzó mientras estaba filmando las películas, tal como ocurrió durante la producción de Goldfinger en 1964, y el actor escocés declaró que sin sus extravagancias, Bond no era más que un aburrido y prosaico policía inglés. Un año después, su frustración seguía en aumento y hasta expresó que estaba harto del papel. Así que la única forma de convencerlo para volver en la película Nunca digas nunca jamás en 1983 fue gracias a un salario de $5 millones y un porcentaje de las ganancias. Aunque suene extraño, Sean Connery no fue el único de detestar al espía británico, ya que varias décadas más tarde, Daniel Craig también dejó claro que su relación con 007 no era precisamente de amor. Tras el agotador rodaje de Spectre, donde sufrió una fractura en su pierna y enfrentó múltiples grabaciones extra debido a que el guión original se filtró en internet, confesó que solo volvería a interpretar a Bond por dinero. No mucho tiempo después cumplió su palabra, pues en 2021 hizo su última interpretación del 007 en Sin tiempo para morir, a cambio de $25 millones y un porcentaje de la recaudación en taquilla. Sally Field. La multipremiada actriz, con una carrera que se extiende por más de 60 años, no aceptó el papel de la tía May en El sorprendente Hombre Araña por amor al género de superhéroes, sino por una razón mucho más personal. Sally confesó que solo lo hizo como un favor a su amiga y productora de cine Laura Siskin, con quien trabajó en múltiples ocasiones. Lamentablemente, lo que comenzó como un acto de amistad terminó convirtiéndose en una experiencia de la que se arrepintió rápidamente. Desde el momento en que leyó el guión, la 2 veces ganadora del Oscar supo que había cometido un error porque su papel era unidimensional y carente de personalidad. No obstante, decidió continuar con el proyecto en honor a Siskin, quien falleció de cáncer antes de que el largometraje se completara. Independientemente de quién la interprete, la tía May siempre ha sido un personaje secundario que sirve como una brújula moral para Peter Parker. Pero en esta versión, su participación se sintió más reducida y sin profundidad. Sally incluso describió su papel como un personaje sin alma e igualmente criticó el guión por no darles a los actores la oportunidad de brillar y demostrar su talento. Tal vez este fue uno de los motivos por los que el sorprendente Hombre Araña fracasó en conectar con los fans del superhéroe y no tuvieron más opción que reiniciar la franquicia con Tom Holland en el papel de Peter Parker y Marisa Tomei como la tía May. Harrison Ford.
Junto a Indiana Jones, Han Solo es el personaje que catapultó a este artista a la fama mundial y lo hizo ganar decenas de millones de dólares. Aunque los fans de Star Wars lo consideran un héroe digno de adoración, para Ford ha sido una auténtica espina clavada y no es una exageración en decir que lo odia. En múltiples entrevistas dejó claro su desprecio por Han Solo, asegurando que solo lo considera un personaje unidimensional y carente de profundidad. De hecho, cada vez que filmaba una nueva entrega de la saga, George Lucas tenía que hacer malabares para convencerlo de regresar al papel. Si aún crees que no lo odia lo suficiente, durante la filmación del Retorno del Jedi, Harrison le pidió al creador de Star Wars que matara a Han de manera heroica en la batalla final, con la esperanza de darle un cierre más complejo a su historia. Pero Lucas se negó sin ofrecerle una explicación clara y dejó al personaje con vida para futuras secuelas. Más de 30 años después, Ford volvió a interpretar a Han Solo en El Despertar de la Fuerza y esta vez su deseo se hizo realidad en una de las escenas más impactantes de la nueva trilogía, cuando su propio hijo Kylo Ren lo atraviesa con el sable de luz y le da una muerte trágica y definitiva. Finalmente se despidió de su personaje, el que tanto detestaba, pero no lo hizo de gratis, pues recibió $20 millones por su participación y más adelante cobró otra suma millonaria por su breve cameo en el ascenso de Skywalker. Ahora el actor se siente libre de la galaxia muy lejana que lo convirtió en una superestrella, pero le guste o no, el rostro de Han Solo lo perseguirá por siempre, porque para millones de fans, él es y siempre será el legendario contrabandista de Star Wars, Steve Carell. The Office marcó un antes y un después en la historia de la televisión, al acumular premios de gran prestigio como el Globo de Oro en 2006 para su protagonista, y fue incluida en la lista de las 100 mejores series de todos los tiempos en la revista Rolling Stone. Con semejante éxito, cualquiera pensaría que su actor principal se quedaría hasta el final. Pero en 2011 los fans recibieron una noticia inesperada cuando Steve Carell anunció que la séptima sería su última temporada. Oficialmente la razón fue que NBC no renovó su contrato, lo que desató todo tipo de especulaciones. Algunos creían que el actor quería enfocarse en nuevos proyectos en el cine y la televisión, mientras que otros aseguraron que en realidad él no tenía la intención de irse. Según un miembro del equipo de producción, Steve mencionó en una entrevista que su contrato estaba por terminar y que podría marcharse tras la séptima temporada, pero los ejecutivos del canal no les gustó su tono de incertidumbre y en lugar de negociar su permanencia, optaron por dejarlo ir. De inmediato, la salida del intérprete de Michael Scott marcó el inicio del declive de The Office, ya que sin su carismático líder, la serie perdió fuerza y apenas 2 años después fue cancelada. Afortunadamente, los fans recibieron su último regalo cuando Steve Carell regresó en el episodio final y le dio un emotivo cierre a la que alguna vez fue considerada la mejor comedia de la televisión, Isaac Hayes. La combinación de humor irreverente y la capacidad de burlarse absolutamente de todo hicieron de South Park un fenómeno cultural y le aseguraron su continuidad hasta la temporada 30 gracias a un contrato multimillonario de $900 millones. A lo largo de más de 300 episodios, Cartman, Stan y sus amigos lograron ofender a casi todo el mundo, pero lo que pocos saben es que uno de los propios actores de la serie se sintió tan insultado que decidió renunciar de inmediato. Isaac Hayes fue quien prestó su voz al chef y formó parte del elenco durante 9 temporadas, hasta que South Park puso en la mira de sus burlas a la cienciología en el episodio Atrapados en el Closet. El actor, quien era un seguidor de esta religión, consideró la parodia como un ataque personal y anunció su salida. Sin embargo, el creador del show, Matt Stone, lo tildó de hipócrita y señaló que había aceptado sus cheques sin problemas cuando la serie ridiculizó otras creencias. La ruptura entre Hayes y los creadores fue definitiva, así que el personaje del chef tuvo una despedida brutal en el episodio El Retorno del Chef, donde muere de forma impactante. Aunque Isaac Hayes falleció en 2008, su hijo reveló no mucho tiempo después que la Iglesia de la Cienciología falsificó la carta de renuncia de su padre, mientras él estaba incapacitado por un derrame cerebral. Esto abre la posibilidad de que el actor nunca intentó dejar la serie, ni a su personaje, pero el daño ya estaba hecho y el chef desapareció para siempre. Tyler Leigh. En el presente, ella es reconocida por su papel como Alex Danvers en la serie de DC Comics Supergirl, pero para los fans de Grey's Anatomy, siempre será Lexie Grey, la brillante y carismática media hermana de Meredith Grey. Desde su llegada al hospital Seattle, Grace, como interna, se volvió una de las doctoras más queridas por los espectadores, más que todo por su evolución profesional y personal, así como también por su romance con el Dr. Mark Sloan, que se volvió una pieza fundamental del drama médico. Lamentablemente su historia llegó a un trágico e inesperado final cuando murió en un devastador accidente aéreo en la 8ª temporada. La salida de Tyler tomó por sorpresa a los fans, quienes no comprendían por qué un personaje tan relevante desapareció de esa manera. Pero un tiempo después, la artista aclaró que la decisión fue completamente suya, porque deseaba explorar nuevos caminos. De esta manera, llegó a un acuerdo con la creadora de la serie, Shonda Rhimes, para que la temporada 8 fuera su despedida. Con tal de darle una salida impactante y hacerle justicia a su personaje, decidieron que Lexie moriría en el accidente y tendría una emotiva despedida con Mark Sloan en una tragedia que recordó a Romeo y Julieta. A pesar de los rumores que surgían de que Tyler detestaba a Lexie, su breve regreso sorpresa en la temporada 16
17 dejó en claro que sigue teniendo un gran cariño por su personaje y el legado que dejó en Grey's Anatomy, Patrick Dempsey. Los fans de Grey's Anatomy tuvieron que despedirse de muchos personajes a lo largo de los años, pero pocas salidas fueron tan impactantes como la del Dr. Derek Shepherd en la temporada 11. Desde el estreno del drama médico en 2005, Patrick Dempsey dio vida al brillante neurocirujano y eterno amor de Meredith Grey durante 262 episodios, causando que su historia de amor con la protagonista pareciera destinada a durar para siempre. Lamentablemente todo se derrumbó cuando Derek sufrió un accidente de tránsito y murió en el hospital, provocando una conmoción tan grande que miles de espectadores se preguntaron por qué eliminaron a uno de los pilares fundamentales de la serie. Lo curioso es que a mediados de la década pasada, el actor firmó un contrato para continuar a las temporadas 11 y 12, lo que hace aún más extraño que su personaje desapareciera de una manera tan abrupta. Un tiempo después, Dempsey confesó que después de más de una década del show, sentía que había llegado el momento de seguir adelante con nuevos proyectos. Incluso admitió que debió haberse ido un par de años antes, lo que dejó entrever que su relación con el elenco y los productores no era del todo cordial. Los rumores apuntan a que tuvo fuertes enfrentamientos con Shonda Rhimes y Ellen Pompeo por las largas jornadas de filmación, e igualmente se especula que su comportamiento creó un ambiente tóxico en el set que habría acelerado su salida de la serie. Por lo visto, el tiempo sanó algunas heridas, ya que Patrick sorprendió a todos cuando volvió a interpretar a su personaje en una escena del episodio Good as Hell de la temporada 17. Topher Grace. Ser la estrella principal de The 70's Show lo hizo uno de los actores jóvenes mejor pagados de la televisión, con un impresionante salario de más de $250,000 por episodio. Pero a medida que avanzaban los años, se sintió listo para un nuevo desafío y optó por dejar la serie para lanzarse a una carrera en el cine. En la séptima temporada, su personaje, Eric Foreman, descubre que su verdadera pasión es la enseñanza y, siguiendo el consejo de uno de sus profesores, decide pasar un año como maestro en África para obtener una beca universitaria. Con esa salida, el show encontró la manera de deshacerse de su protagonista sin matarlo, ni cerrarle completamente la puerta para un posible regreso. Aún así, los productores dudaban de si la serie podría sobrevivir sin Eric. En un principio consideraron contratar a Josh Meyers para reemplazar a Topher en el papel y justificar su cambio de apariencia, diciendo que su estadía en África lo habría transformado físicamente, pero temieron la reacción negativa de los fans y descartaron la idea. En su lugar, crearon un nuevo personaje llamado Randy Person, interpretado por el mismo Josh Meyers, quien se convirtió en el interés amoroso de Donna durante la última temporada. No obstante, los espectadores nunca lo aceptaron como un reemplazo de Eric, y con la baja en ratings, la serie llegó a su fin en la octava temporada. Al menos el final fue un regalo para los nostálgicos, ya que Topher Grace hizo un cameo en el último episodio cuando vuelve a casa justo a tiempo para despedirse. Eddie Murphy, de mendigo a millonario, un detective suelto en Hollywood y un príncipe en Nueva York, hicieron de este uno de los comediantes más grandes de los 80. Su éxito continuó en la siguiente década con películas como Dr. Dolittle y El Profesor Chiflado, además de prestar su voz para Burro en Shrek, pero lo que parecía una carrera imparable pronto tomó un giro inesperado. A medida que entró en el nuevo milenio, quedó atrapado en una espiral de fracasos cinematográficos como Las aventuras de Pluto Nash y Mi papá y Nuestro Mundo Fantástico, que fueron desastres de taquilla, pero nada lo preparó para lo que vendría después. En 2007 protagonizó Norbit, una película destrozada tanto por la crítica como por el público, que le valió el horroroso premio Razzie a Peor Actor, Peor Actor de Reparto e incluso Peor Actriz por su papel de Rasputia. El golpe definitivo llegó en 2010 cuando fue reconocido como el peor actor de la década y, en consecuencia, pasó varios años relativamente alejado del cine para enfocarse en la salvación de su carrera. Finalmente, en 2019 hizo su gran regreso con Mi nombre es Dolomite, una cinta biográfica que le devolvió el respeto de la industria tras ser nominado al Globo de Oro a Mejor Actor. También continuó su renovada carrera con producciones como la esperada secuela de Un príncipe en Nueva York, e inclusive los Razzie le dieron un premio redentor por su regreso a la senda del éxito. David Duchovny. En el año 2000, el intérprete de Fox Mulder en The X-Files dejó la serie al final de la séptima temporada. Sin embargo, su salida no fue solo una cuestión creativa, sino que estuvo marcada por una fuerte disputa con la productora 20th Century Fox, cuando el actor afirmó que fue estafado por varios millones de dólares en el momento que la compañía vendió los derechos de transmisión del programa a otros canales y otorgó las publicaciones de libros de la editorial HarperCollins sin darle la parte correspondiente de sus regalías. En 1999, David presentó una demanda alegando malversación de fondos y la supresión de sus derechos de autor. Un año después, ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial por una cifra no revelada, pero el daño ya estaba hecho y causó que en la trama de la serie, Mulder fuera abducido por alienígenas al final de la séptima temporada, y en su lugar fue ocupado por el agente John Doggett. Al mismo tiempo, Gillian Anderson vio reducido su rol como Dan Scully y le dejó espacio a la agente Mónica Reyes, interpretada por Annabeth Gish. Los cambios fueron demasiado radicales para los fans que seguían el show desde el comienzo, por lo cual se sintieron decepcionados por las temporadas 8 y 9 sin las estrellas principales. Eventualmente la historia tuvo un giro inesperado cuando Duchovny y Anderson regresaron para las temporadas 10 y 11, con tal de darle a X-Files un cierre más acorde con su legado y brindarle a los seguidores un reencuentro que tanto anhelaban. Tom Paine. En The Walking Dead, las despedidas rara vez son específicas,
pues la mayoría de los personajes que abandonaron la serie lo hicieron de la manera más brutal posible, ya sea devorados por zombies o asesinados por otros sobrevivientes, que a menudo resultaban ser más despiadados que los muertos vivientes. El caso de Jesús, interpretado por Tom Payne, fue una combinación de ambas tragedias. En la 9ª temporada, el personaje encontró su fin de forma impactante cuando fue apuñalado por un hombre que se hacía pasar por un Walker, y de este modo reveló la amenaza de los susurradores. Pero lo que muchos no saben es que su muerte no fue una decisión de los guionistas, sino del propio actor. En una entrevista en 2018, Tom confesó que pidió salir de la serie porque sintió que la guerra en curso necesitaba una víctima importante y pensó que su personaje encajaba perfectamente para ese propósito. Por suerte, en The Walking Dead, la muerte no siempre significa el final definitivo, lo que llevó a muchos fanáticos a preguntarse si Jesús podría regresar en algún punto. No obstante, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de retomar su papel, dejó claro que era poco probable y explicó que el enfoque de la historia estaba más centrado en resolver el misterio de la desaparición de Ricky Grimes que en revivir a personajes pasados. Ahora cuéntame, ¿conoces a otros actores que detestaron a sus personajes? Deja tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, acá te dejamos 2 videos que seguramente te encantarán.